Para la próxima semana se anuncia que estarán listos los informes de la Comisión Ocasional que analiza las enmiendas constitucionales relacionadas con los nuevos requisitos para designar al fiscal y al contralor del Estado y también sobre los nuevos parámetros para la distribución de recursos a las prefecturas. Nos acompaña a esta hora la asambleísta Yanine Cruz, legisladora de Creo por Loja, integrante de la comisión donde se discuten estos temas. Buenos días, legisladora, bienvenida a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días, un abrazo a todo el país. Vamos por partes. ¿Cómo le aseguramos al Ecuador que no se caerá en el dedazo legislativo que caracterizaba al país del pasado, pero para evitar lo que pasaba antes a la hora de designar a las autoridades de control y para evitar que en el futuro una mayoría adecue la norma a sus intereses, a sus proyectos políticos? Le pregunto, ¿no es mejor incorporar el mecanismo de designación a la Constitución? Leni, me parece indispensable señalar que son 15 artículos que se reforman en la Constitución frente a la enmienda presentada por ciertos legisladores para reducir las funciones del Consejo de Participación Ciudadana. Evidentemente se tiene que buscar mecanismos y candados que permitan los filtros para designar a las autoridades, pero esto no puede ir en la Constitución, sino una vez que la enmienda sea aprobada, debatida, socializada obviamente, nosotros tenemos el compromiso con el país de reformar la ley orgánica de la función legislativa. Y en esta norma sí se debe buscar los mecanismos y cuáles serían los filtros para que la próxima asamblea, porque no va a ser esta, pueda elegir a las autoridades de control. Sí, pero reformar una ley es más fácil que reformar la Constitución, y eso una mayoría cualquiera viene y lo adecua a su proyecto político y hacen pues lo que les da la gana después. No, por eso nos toca a nosotros. Nosotros no podemos dejarle a la asamblea que viene el poder otorgar los mecanismos que les pueda convenir. Usted bien lo ha dicho, no queremos una asamblea que se convierta en el Congreso del pasado, donde al tinte e interés político ponían al contralor y al fiscal. Eso no podemos permitirlo. En la Constitución no pueden llegar a establecerse los mecanismos. Eso nosotros lo tenemos claro. Por lo tanto, una vez presentada pues esta enmienda, tenemos el compromiso, a la par de ir trabajando en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De esta manera demostraremos de que se tiene que cuidar la institucionalidad del Estado, pero también la democracia. Y esa reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecerá qué tipo de mecanismo de selección para las autoridades de control, fiscal, contralor. La transparencia, idoneidad, equidad, etcétera. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros? Siempre hemos escuchado que tiene que participar los veedores ciudadanos, la representación de la academia, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes podrían ser los veedores? En eso tenemos nosotros que llegar, obviamente, a establecer mínimas reglas para poder tener los filtros claros. Es decir, que se establezca el candado para que no se dé un sistema de poner el contralor a dedo, al fiscal a dedo y a todas las autoridades de control. Así que una vez nosotros analizado las diferentes socializaciones, propuestas de varios sectores, tanto de la Fiscalía, contralores, vendrán los delegados del Consejo de Participación Ciudadana, esta comisión de enmiendas tiene que preparar un informe, pero a la par no dejar de lado el poder buscar mecanismos para controlar que no se caiga en el Congreso del pasado. Pero, Janine, se han planteado al menos dos opciones. Uno, que sea una comisión de verificación de cumplimiento de requisitos. Otros hablan, en cambio, del desarrollo de un proceso de calificación, de un concurso de méritos y oposición. ¿Y con cuál de estas dos líneas está usted? O si tiene una tercera, cuéntenos. A ver, en la enmienda establece no solamente por parte de veedores ciudadanos, sino comisiones técnicas, comisiones internacionales. La pregunta es, ¿quién va a conformar esas comisiones técnicas? Evidentemente yo sí considero que se tiene que democratizar estos espacios, pero que vengan personas idóneas, personas que gocen de la confianza y que sean obviamente quienes nos ayuden a filtrar las personas adecuadas, con un precedente para que el país no tenga terror de pasar obviamente por un sistema de impunidad. Y me parece que a la par va muy bien la propuesta del ex legislador Bernat, donde establece ciertos requisitos para poderse postular a fiscal. Por ejemplo, que en los 10 últimos años no haya tenido vínculo a ninguna organización política ni haya sido servidor público. De esta manera, de alguna manera, estamos
tratando de transparentar, que las personas que vayan gocen de esa confianza. Como Janine Cruz, yo estoy de acuerdo en que se tiene que mantener veedurías ciudadanas, participación de los diferentes sectores sociales, la prensa tiene que ser indispensable para saber quiénes son los que van a postularse y quiénes van a quedar de autoridades de control. La Asamblea Nacional, con una comisión multipartidista, ojo, multipartidista porque somos la primera fuerza política, representantes del país, tendremos la posibilidad en este caso de tener esa responsabilidad. No esta Asamblea, Lenin, sino la próxima Asamblea. ¿Por qué si se reforma el método de selección de fiscal, el método de selección de contralor, pero no del Consejo de la Judicatura, donde quirúrgica y estratégicamente el correísmo ejecutó la metida de manos a la justicia? Porque eso no lo tocan. Bueno, hablamos aquí de mérito realmente de oposición. En el pasado hemos visto cómo se ponían los jueces a dedo. Es evidente, este sistema de impunidad obedece a que los jueces tenían un tinte político y no un tinte de buscar transparencia y justicia en el país. En este caso, la veeduría tiene que ser parte de ir construyendo escenarios democráticos y transparentes. Lo primero que se tiene que garantizar es que las autoridades gocen de esa independencia y, por supuesto, buscar mecanismos para que estos concursos de mérito y oposición no sean al cálculo o al ojímetro del presidente de la República. Asambleísta, ¿por qué razón sí están empeñados en reformar la manera como se selecciona al fiscal, reformar la manera como se selecciona al contralor, pero al Consejo de la Judicatura lo dejan allí como si todo estuviera bien en ese escenario en donde el correísmo ejecutó la metida de manos en la justicia? Lenin, porque la enmienda plantea la reforma de estos 15 artículos y la Corte Constitucional analizó esta sentencia de acuerdo a lo presentado por los legisladores. Así que, de acuerdo a esos artículos que se reforman, buscan obviamente esos mecanismos. Eso es lo que nosotros tenemos para debatir. Así pero que sin duda pueden hacer más. A la posibilidad. Sin duda pueden hacer más. Y si quisieran reformarlo, tienen incluso otros mecanismos que la misma Constitución permite para reformar también aquello, porque a cuenta de que la Corte Constitucional, sí, no se toca a sí mismo y tampoco al Consejo de la Judicatura. ¿No les resulta aunque sea extraño aquello? No, recién estamos iniciando el debate de las enmiendas. Tenemos un año para hacerlo. Y felicito obviamente que dentro de su preocupación esté estos temas de la Corte Constitucional. Nosotros vamos a abrir el espectro para que el debate tenga la posibilidad de dar los mejores insumos. Lo que queremos es buscar mecanismos de transparencia. Al país tanto daño le ha hecho esta impunidad. Y mire, la situación económica es desastrosa justamente por eso. Ahora, vamos a la otra enmienda, la de los recursos para las prefecturas. ¿Cómo ser más justos? Pero sobre todo, asambleísta, y en función del tiempo, le hago una segunda pregunta. La Asociación de Municipalidades del Ecuador les ha expresado sus temores. Ellos dicen que la enmienda, o creen que la enmienda podría afectar las asignaciones que hoy reciben. Bueno, primero, el precio de la desigualdad es afectar a la economía, buscar desigualdades. Y yo quiero señalar algo. Dentro de el dictamen de la enmienda, emitida obviamente por la Corte Constitucional, hablamos de la reforma del artículo 272, y esto habla a los parámetros para establecer el presupuesto a los GAT provinciales, no hablamos de los municipales. Por lo tanto, esto no afectaría para nada a los municipios y más bien nosotros tenemos que entender lo último que ha pasado en el país. Esa conmoción del sector rural obedece justamente a que siempre se ha gobernado dándole la espalda al sector rural. Hay que buscar justicia, sí, frente al desempleo, frente a la falta de posibilidad de que en los sectores rurales muchos menores no pueden acceder a centros educativos, de que nuestros productores no pueden llevar sus productos por la falta, obviamente, del porcentaje económico para el porcentaje. A ver, no. El 272 establece un nuevo parámetro. Se calcula en este caso el tamaño de la densidad poblacional, necesidades básicas y satisfechas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida. Adicional a esto, estoy proponiendo de que se incluya un parámetro que es el número de kilómetros de vialidad rural perteneciente a los gobiernos provinciales. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales son los encargados de tener la responsabilidad vial rural. Entonces, para que sea una fórmula equitativa, nosotros tenemos que plantear cuáles son las necesidades del sector rural. Aquí el Consejo de Competencias tiene la responsabilidad, obviamente, de otorgar una mejor fórmula para buscar equidad al sector rural. Agradecemos a Janine Cruz, asambleísta de Creo por la provincia de Loja, por estar aquí en Contacto Directo. Qué gusto, Lenin.